Ok, muy buenas. Hoy día vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar gestacional. Como tal, identificar el grado de preparación académica respecto a las modificaciones de la RCP en gestantes en los estudiantes de medicina de este décimo semestre. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar hablando de que el paro cardíaco como tal se va a definir como el cese repentino de toda actividad mecánica cardíaca en una mujer embarazada. Esto lo vamos a confirmar con las pérdidas de signos de circulación. Tenemos la falta de pulso detectable, apnea o respiración agónica y pérdida del conocimiento. Clínicamente, estos eventos pueden ocurrir durante todo el embarazo hasta el puerperio. Ahora, tenemos incidencias bajas, pero por así decirlo, pero altas de mortalidad como tal, porque se estima que aproximadamente un embarazo de cada 12.000 a 30.000 van a sufrir lo que vendría a ser un paro cardio respiratorio gestacional. Si bien la cifra es baja, está la alza, ya que hay cada vez más embarazos de edad materna avanzada y la mayor prevalencia de comorbilidades, más hipertensión, más obesidad y más cardiopatía persistente, obviamente va a incidir en que haya más paros cardíacos. Ahora, cuando hablamos también de la complejidad del manejo sincrónico, vamos a hablar sobre el binomio madre-hijo, ya que llevar a cabo una reanimación en un gestante implica un desafío que va a ser atender a dos pacientes simultáneamente, cuya supervivencia hay que entender que son codependientes, cada una importa, cada una depende de sí mismo, pero hay que entender una cosa, la prioridad absoluta va a ser la madre, porque se dice que la mejor reanimación fetal va a ser una reanimación materna eficaz, ya que si la madre no recupera flujo sanguíneo, el feto va a morir irreversiblemente por hipoxia. También vamos a entender que hay un conflicto de espacio y fisiología, ya que el útero grávido interfiere directamente en la eficacia de las maniobras RCP maternas. Obviamente vamos a tener un abdomen mucho más grande. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de cambio fisiológico, vamos a tener cuatro cambios de esto. Primeramente, entrando por el sistema cardiovascular, obviamente en un embarazo se va a ver más gasto cardíaco. Va a aumentar entre un 40 y un 50%, incrementando el gasto cardíaco hasta en un 30 y un 50% debido a que el volumen de glóbulos rojos aumenta en menor proporción. Va a disminuir. Tenemos una presión aorta cava, que lo vamos a hablar más adelante, y cuando hablamos de cambios fisiológicos del sistema respiratorio, el principal va a ser un edema de la vía aérea, ya que sus estrógenos van a provocar una marcada ingurgitación, o sea, una inflamación por retención de líquido y una friabilidad de las mucosas del tracto respiratorio superior. Va a haber también una alteración mecánica torácica y también vamos a tener que esto va a hacer de impacto en la RCP, ya que al tener menor reserva de aire y consumo de oxígeno, la gestante entra en hipoxia extrema y una acidosis rápida. Ahí vamos al aumento metabólico. Va a haber cambio fisiológico, aumento del consumo de oxígeno y una acidosis acelerada, ya que en una situación de colapso circulatorio o respiratorio, el metabolismo celular va a cambiar rápidamente a una vía anaeróbica, a una vía sin oxígeno, acumulando lactato. Y cuando hablamos de aparato gastrointestinal, también hay cambio fisiológico, como la incompetencia del esfínter, ya que la progesterona va a relajar el músculo liso, lo que va a disminuir su tono. Vamos a tener una mayor presión intraabdominal mecánicamente porque el útero va a empujar al estómago hacia arriba, desplazando el píloro. Eso va a hacer que se aumente la presión dentro de la cavidad gástrica. Y esto cómo va a impactar, porque toda mujer embarazada en paro cardíaco debe considerarse por definición como un estómago lleno, sin importar sus horas de ayuno. Gracias. Ahora paso a explicar lo que sería la compresión aortocava, que es el problema mecánico más importante en el paro cardíaco gestacional a partir de la semana 20 de gestación o cuando el útero gravídeo alcanza el nivel del ombligo. Si la paciente está acostada boca arriba en decúbito supino, el útero comprime dos grandes vasos. Primero vamos a tener el vaso de la vena cava inferior, la que constituye casi por completo el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Esto reduce la precarga, es decir, que la sangre que llega al corazón, y también vamos a tener lo que es la aorta abdominal, la que disminuye la perfusión sistémica y también el flujo sanguíneo hacia el útero y la placenta. Analizando el impacto hemodinámico crítico en, con, en condiciones normales de paro cardíaco, las compresiones torácicas de alta calidad
solo logran generar entre un 25 y 30% del gasto cardíaco normal. Si a esto le sumamos también la compresión aortocava, el gasto cardíaco efectivo cae a niveles casi al 0%. Y esto va a significar que la reanimación cardiopulmonar se vuelve totalmente ineficaz. Por eso, como vemos más adelante, es obligatorio realizar el desplazamiento uterino lateral manual para liberar esos vasos y permitir lo que son las compresiones que funcionan, así como se muestra en lo que son esas dos imágenes abajo. Ya bien, continuando con la etiología específica, vamos a tener a las H obstétricas y a las T obstétricas. Estas más que todo vienen marcadas hasta a las causas por la cual una paciente puede llegar eh, a tener un paro cardiorrespiratorio, ya, teniendo en cuenta que las pacientes gestacionales son muy diferentes a la población en general. Tenemos a la hemorragia masiva, que esta va a ser la principal causa de shock hipovolémico y colapso circulatorio. Esta va a ser secundaria a lo que son a la atonía uterina, al desprendimiento prematuro de la placenta, y también a la placenta previa o la ruptura uterina. También tenemos la hipertensión, que esta más que todo va a ser a través de lo que son los trastornos hipertensivos severos en el embarazo. Pueden llegar inclusive a generar crisis convulsivas. También el desplazamiento placentario, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y el síndrome de HELP. En cuanto a la hipoxia que primaria, está más que todo asociada a lo que son a las complicaciones a la intubación neotraqueal, al laringoespasmo, a la aspiración de contenido gástrico, como el síndrome de Mendelssohn y a neumonías graves. En cuanto a las obstétricas, más que todo van a ser provocadas con la toxicidad por fármaco, esta principalmente en sobredosis o inyección accidental por los anestésicos locales como la bupivacaína, durante los bloqueos regionales que se realizan, ¿no?, en una paciente eh, que se le puede realizar una cesárea. Y también en la toxicidad sistémica por los sulfatos de magnesio, más que todo utilizada en el manejo de la preeclampsia, que podría inducir a lo que es un paro en asistolia. También tenemos los traumas, en las infecciones, estas más que todo van a ser por infecciones de origen obstétrico, como la coriamionitis, la endometritis fulminante o los abortos sépticos que progresan en un shock distributivo profuso. Por otro lado, tenemos a la embolia del líquido amniótico, que esta es más que todo cuando el líquido amniótico ingresa a lo que es a la circulación venosa materna, ¿no? Esta va a generar una respuesta anafilactoide, sistémica severa, hipertensión pulmonar aguda, con fallo ventricular derecho fulminante, también hipoxia profunda y coagulopatías intravascular diseminadas en solamente minutos. Ya. Reconocimiento temprano y alerta obstétrica. También es el retraso del diagnóstico del deterioro clínico que precede habitualmente al paro. Es fundamental el uso del sistema MIUS obstétrico, que esto es el sistema de alerta temprana. Estos se dan en tres puntos: frecuencia respiratoria superior a 24 y menor a 10 respiraciones por minuto. Y luego también tenemos la presión arterial sistólica extrema, que va a estar menor a 90 milímetros de mercurio o mayor a 160. Y también va a haber una alteración aguda del estado de alerta o reactividad neurológica. Y también hay una activación inmediata que viene a ser el código azul, que esto se activa a los 10 segundos y esto se debe incluir simultáneamente a emergenciólogos, obstetras, neonatólogos y personal de instrumental quirúrgico. Este, mm, la biomecánica de las compresiones en las estantes. También, por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Estas técnicas de compresión torácica externa requieren modificaciones sutiles. Hay cuatro puntos. Punto de contacto,
que esto se hace con las manos, deben posicionarse en un tercio inferior del esternón, pero ligeramente más arriba de 1 a 2 centímetros. Luego tenemos la métrica estricta, que esta es la frecuencia exacta de 100 a 120 compresiones por minuto en una profundidad de 5 a 6 centímetros. Y luego tenemos la descompresión torácica, que es imperativo. Esto permite el retroceso eh, elástico complejo, completo del tórax. Luego la superficie de apoyo. Tiene que haber una camilla que debe contar con un soporte rígido para asegurar la efectividad de la fuerza ejercida. Siguiente diapositiva. Las maniobras de desplazamiento del útero lateral, también conocido como DULI, es una intervención prioritaria y obligatoria para contrarrestar la compresión aorta de manera manual, ejecutada por un operador dedicado exclusivamente a esta función, y se va a hacer entre dos técnicas: la técnica de empuje y la técnica de tracción. La técnica de empuje es monomanual y la técnica de tracción es bimanual. Y esto hay una previsión total para las pacientes distre- directrices actuales a la HAA, que descartan el uso de cuñas o dispositivos que inclinen todo el cuerpo de la paciente, y eso va a reducir sustancialmente la calidad de las compresiones torácicas. Gracias. Bueno, el manejo instrumental de la vía aérea debido al alto riesgo de hipoxia fulminante y edema severo de la mucosa de la vía aérea en la gestante. El manejo de la ventilación debe ser agresivo y altamente coordinado. Con la técnica de bolsa, válvula, mascarilla, se debe realizar obligatoriamente a 2 personas utilizando la técnica de sellado para vencer la resistencia a los manejo. Oxigenación al 100%, suministro continuo de flujos altos para prevenir el daño hipóxico fetal secundario. Aseguramiento avanzado inmediato. La intubación endotraqueal debe ser realizada por el operador más experimentado al primer intento. Siguiente diapositiva. Bueno, la terapia eléctrica y desfibrilación ante la presencia de ritmos desfibrilables. Las descargas eléctricas deben administrarse sin ninguna modificación técnica ni retraso. Las dosis de energía básica se utilizan niveles de energía estándar de 120 a 200 joules en desfibriladores bifásicos. La seguridad fetal demostrada en los estudios bioeléctricos demuestran que la corriente transcardíaca que llega al útero es insignificante y no induce arritmias letales en el feto. El feto no sobrevive si que retener la descarga eléctrica por temor a lesionar al feto constituye una mala práctica médica que eleva la mortalidad al 100%. Ya, la histerectomía de emergencia abarca la regla de los 4 a 5 minutos. Si tras 4 minutos de maniobra de reanimación cardiopulmonar avanzada y DULI efectivo no se logra el retorno a la circulación espontánea, se debe iniciar inmediatamente la incisión quirúrgica para la extracción del feto, lo cual debe completarse en un plazo máximo de 5 minutos desde el colapso. Lo del mecanismo de salvación materna es el fin primordial, no es salvar al neonato, sino remover el obstáculo mecánico uterino que impide que el RCP funcione. Y bueno, los criterios clínicos para la histerectomía, como punto número 1, la gestación igual o mayor a 20 semanas. Punto número 2, la ineficacia de las maniobras avanzadas tras 4 minutos. Y el punto número 3, no requiere traslado, se ejecuta en el mismo lugar físico del paro, ya sea sala de emergencia, terapia intensiva o sala general, sin perder tiempo crítico buscando quirófanos vacíos.
Ya, ya. En cuanto a la teoría de la autosuficiencia y la simulación práctica, bueno, nuestro tema se ha abarcado más que todo a la, a los estudiantes, ¿no? En cuanto a sus prácticas en lo que es la reanimación cardiopulmonar en gestantes. Bueno, es un rol crucial, ¿no? En la medicina, el que tengamos las prácticas de desplazamiento uterino y el conocimiento a través de de la teoría, ¿no? Para saber para qué sirve cada cosa que se realiza. Entonces, en esta investigación lo que se ha buscado es el entender tanto la teoría como la práctica y asimismo correlacionarlo con lo que es nuestro próximo internado, ¿no? Bueno, como conclusión, realizamos una encuesta basada en indicadores técnicos que se determinó que a los estudiantes de décimo semestre poseen una alta capacidad de reconocimiento inicial para paro cardíaco gestacional. También muestra una correcta disposición hacia la activación de los protocolos de emergencia. Sin embargo, se identificó una brecha significativa entre el dominio de maniobras adaptadas para gestante, lo que significa que aunque la base conceptual es adecuada, existe una marcada inseguridad al ejecutar las maniobras críticas, como el desplazamiento uterino lateral manual y el manejo de las vías aéreas difíciles. Estos hallazgos demuestran que si bien el nivel de conocimiento general es bueno, la percepción autoeficaz para liderar un evento real es moderado. En otras palabras, los estudiantes saben teóricamente qué hacer, pero no se sienten completamente preparados para hacerlo en una situación real. Eh, el conocimiento y la confianza práctica podrían derivar de vacilaciones críticas durante el internado rotatorio cuando se enfrentan a un verdadero paro cardíaco gestacional. Por lo tanto, es necesario reforzar y la necesidad de implementar situaciones clínicas y alta fidelidad para cerrar la brecha y convertir un conocimiento teórico en destreza procedimental automática. Gracias. Eso sería todo.